Seguimos platicando con Carlitos Enríquez Verdura sobre, pues, exactamente lo que sea México, la identidad fantástica y cómo nos definiría, si pudieras decirlo en pocas palabras, cómo definiríamos esta mexicanidad. Pocas no va a ser fácil. Bueno, a ver, varias. Varias. No, uno, insisto, como cuando tratas de definir a una persona, a un amigo, a un primo, lo que sea, primero tienes que entender de dónde viene, dónde está, cuál fue su medio, cuál fue su historia. Y yo, por lo que siempre parto es, este es un país físicamente, biológicamente muy complejo y muy diverso, que es una situación, casi una situación geográfica, que es muy particular. Estamos en la mitad, estamos en el trópico, tenemos 11,000 kilómetros de litorales, tenemos una orografía fascinante, complejísima, nada más vaya uno a una carretera a Chiapas, Oaxaca, en donde se generan, por lo mismo, muchos microclimas, mucha diversidad. Y entonces tienes las selvas, pero también tienes el desierto, pero también tienes la montaña. Tienes cosas que son fascinantes y que no acabamos de entender, que es la mayor diversidad de cactus del mundo, la mayor diversidad de pinos. Fíjate. Yo cuando me enteré de ese dato Creo dije... que hasta de chiles, ¿no? De Chile, sin duda, Sí. y de muchas otras cosas. De aquí surgen gran parte de los ingredientes de las cocinas del mundo, ¿no? Digo, chocolate y vainilla. Para acabar y empezar. Para acabar y empezar, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Pero chile, pero tomate, cocina italiana sin tomate, ahí te la encargo. Aguacates. Aguacate, el ingrediente más vendido en el Super Bowl. Exacto. Ajá. Y eso sucede, ¿por qué? Porque tienes esta complejidad física y biológica. Y esa diversidad física y biológica es lo que alimenta nuestra diversidad cultural. La cultura, como se define en la UNESCO, como se ha logrado la definición, es cómo se enfrentan los humanos al medio en el que viven y lo transforman. Eso es cultura. Cultura es comida, cultura es artesanía, cultura es arte, cultura es arquitectura, porque cómo construyes, cómo comes, cómo creas. Entonces, pues si tienes muchas cosas, creas muy variadamente. Justamente ayer estuve y si puede nuestro público ir al Palacio de Iturbide, al Centro Cultural Banamex, hay una exposición que ponen regularmente sobre su colección de arte popular. Fascinante. Fascinante porque hay de todo con una capacidad de creatividad y en todos los medios posibles. Cestería, alfarería, textiles, Estamos canijos, sí, la verdad que sí. Estamos canijos y para nosotros es muy natural porque creciste con eso. Sí, sí. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, si tú eres un berebere y estás a la mitad del desierto del Sahara, o eres un esquimal, efectivamente los esquimales tienen, creo, 20 formas de definir a la nieve suavecita, la nieve dura, la nieve que acaba de caer, etcétera, la arena que voló en la tormenta de arena en el Sahara. Pero a lo que estás expuesto toda tu vida es a distintas tonalidades de blanco o a distintas tonalidades de beige. En un país como México estás expuesto a distintas tonalidades de todos los colores, ¿no? O sea, hay todos los verdes, hay todos los beige, hay todos los azules, hay todos los rojos, hay todos los rosa flamingo, hay todos los verde quetzal, ¿no? Y entonces, si tienes toda esa información, evidentemente lo que vas a crear va a ser muy diverso y muy rico, ¿no? Y si a eso le sumas un ingrediente que a mí me parece fundamental, hablando de esta identidad, de cuando te preguntan, ¿y tú eres como eres o cuál es tu personalidad? Pues mi personalidad es a partir de quiénes fueron mis papás, quiénes fueron nuestros papás y nuestras mamás, culturalmente. Sí, sí. Un mundo prehispánico absolutamente original, una de las pocas civilizaciones originarias, o sea, hay pocas en el mundo. Es decir, cuando los hombres cruzaron el estrecho de Bering y poblaron América, los humanos, cruzaron porque estaba un puente de hielo. Ese puente se cayó. Ese puente, ya después de la glaciación, desapareció, entre hace 14,000 y 20,000 años. Y se quedaron aquí unos señores que se siguieron reproduciendo y viajaron hasta la Patagonia.
pero aquí se quedaron. Y todos en ese momento eran cazadores-recolectores, como era todo el mundo, como eran todos los humanos en todas partes del mundo. No se había inventado la agricultura, no se habían hecho ollas de barro, no se había hecho nada. Eran nomadillos ahí, eso sí, un poco salvajillos. Como anillos. Exacto. Ajá. ¿Y qué les pasa a esos? Que aquí se inventan de todo. ¿Desde qué van a comer? Se inventan el barro donde van a guardar sus granos. Se inventan los granos. El maíz es una invención, Wow. una creación humana. Bueno, incluso sus herramientas, ¿no? Claro, Sí, sus claro. herramientas, y de ahí a la Coatlicue. Sin ninguna influencia de nada. Yo siempre pongo el ejemplo, alguna vez con mi madre estábamos viendo un programa, un documental, y decía, pero ¿por qué el Renacimiento sucedía en Italia? Y aquí estaban los aztecas, que hacían la Coatlicue. Éramos más salvajes, porque allá estaba ya Leonardo da Vinci, ¿no? Claro, pero Leonardo da Vinci llegó porque tenía una cantidad de información que se había desarrollado desde los egipcios, los fenicios, los mesopotámicos, los babilónicos, en una geografía en donde la información se fue, lo que no se le ocurría a uno se le ocurría al otro. Y heredaban unos de otros información. Porque llegaba esa información hasta China. Porque como siempre digo, cuando Marco Polo llegó a China, Marco Polo ya sabía que estaba China. Ya había habido comerciantes que traían cosas de allá. Y allá se les ocurrió la pólvora y entonces la trajeron para acá. Y entonces, aquí eso no sucedió. Aquí todo es absolutamente único y original. Eso es una diferencia fundamental. Oye, me gusta. No, me gusta como digo, que además de que es cierto, pero me gusta como lo dices, tal cual. Así es. O sea, tú vas al Museo de Antropología y dices, ¿por qué nada se parece a lo que ves en un museo de antropología en Europa? Porque en un museo de antropología en Europa ves una estatua griega, ves una estatua romana, o ves un friso fenicio. ¿Por qué? Porque aquí la estética es distinta. La síntesis, o sea, tú ves una pieza en donde tú ves a la Coatlicue. Me encanta la Coatlicue porque es el epítome de esta situación. Es un monolito gigantesco, que además es el último periodo, ¿no? Prehispánico, donde es dos serpientes que se encuentran, pero que al mismo tiempo generan un rostro, pero al mismo tiempo es una mujer con varios pechos, pero al mismo tiempo es una serpiente, una falda de serpientes y unas garras. Contaban la anécdota maravillosa de Gabriel García Márquez, que como saben vivió en México 50 años, escribió aquí toda su obra, o gran parte de su obra, y le decían, ¿y cómo le va en México? Ay, me encanta México, mi segunda patria, la amo, tarara. Y, oiga, pero ¿y cómo? ¿Y no le cuesta trabajo México? No, digo, somos casi iguales que los colombianos. Sí hay una parte que ya, la segunda película de Cantinflas ya no le agarro tanto, ¿no? O sí, el sí o no, o sí en un ratito que es nunca, o sí mañanita nos vemos que jamás nos veremos, esa parte sí le costaba trabajo. Entonces decía, pero cuando ya no entiendo que sea dulce y salado y picoso y ácido todo al mismo tiempo, Así entonces me voy al Museo de Antropología. ¿Me empiezo a entender o qué? Y me paro al lado de la Coatlicue. Ya entendí. O sea, estos no pueden ser simples. Qué magia, porque la verdad es que me gusta mucho oírte hablar porque pues son de esas cosas que uno rescata y que son buenas noticias, caray, porque luego estamos tan expuestos a pura cosa fea, ¿no? Es motivo de enorme orgullo, sí es. Sentirnos únicos. Y conocer Eso México, es. Su comida, sus costumbres. Y lo hacemos todos los días. Somos todos muy mexicanos. Eso también es fascinante. Sí, sí. No es una imposición ni gubernamental, ni ideológica. No. Todos vivimos y disfrutamos a México. Amigos franceses llegaban y me decían, es que yo pensé que esto no era cierto. O sea, yo no pensé que eran las películas, pero estoy sentado en una plaza fantástica en Coyoacán y están oyendo mariachi, estamos tomando tequila con jícama y con chapulines. Limón y con chile. Y con limón y con chile. Sí, y con chapulines, que Exacto. aparte vienen de otro lado. Sí, la verdad es que por eso la gente que llega a este país no se quiere ir.
porque efectivamente sí tenemos... Somos muy interesantes. Sí, sí somos. Muy Ay, interesantes. chiquiti, guau, qué interesantes somos. No, la verdad da mucho orgullo que uno compartirlo contigo, porque es cierto, necesitamos este tipo de noticias, necesitamos este tipo de Creérnosla. pues creérnoslas, ¿no? Así Efectivamente, y vivirla y disfrutarla. Así es. Porque así es. efectivamente, ya que te vas de tu terruño unos días, dices, ay, ¿dónde está mi guacamole? ¿Dónde está mi chilito verde? ¿Dónde está? Claro. ¿Qué no podrías dejar comer tú, por ejemplo? Ya para cerrar la entrevista. Es que hay muchas cosas. Tacos al pastor, sin duda. Ay, qué rico, ¿verdad? Tacos al pastor. El otro día, precisamente, estaba yo en una taquería aquí en La Condesa y había unos americanos que, de hecho, bueno, eran de Hawái, ¿no? Y andaban viajando por la vida 5 años, se los comparto rapidísimo. 5 años dijeron, vendieron su casa, vendieron su coche, todo, y me tocaron al lado porque estábamos compartiendo la mesa. Y me empiezan a contar, no, vendimos todo y estamos viajando por el mundo. ¿A dónde vamos? Y nos decía. Entonces un amigo le dijo, no, pues ve a Belice, está bien bonito Belice. Y yo, no, ya fueron a Chiapas, no tienes que ir a Chiapas. Y luego me salió, que resume de alguna manera todo esto que hemos conversado hoy, me sale el americano con un papel de un chicle, que le voy a hacer el anuncio porque no sé ni de dónde se sacó ese chicle, se llama Bubli Bubli. Y me dijo, ¿tú sabes dónde venden Bubli Bublis? Le dije, no tengo la menor idea. Le digo, pero pues vete al centro a una tienda de dulces. Estaba enamorado del chicle Bubli Bubli, que yo no sé dónde lo vendan. Pero efectivamente, enamorados de los tacos, enamorados de los dulces, enamorados de la gente. Entonces, cuando lo empiezo a oír, dije, y por eso es tan fácil que es ir a la taquería y comer tus tacos, irte a tu casa y te vas quejando. Somos muy afortunados. Sí. Vivimos en un mundo de una enorme creatividad, Diversidad biológica, cultural, de todo. donde no paramos de sorprendernos. Si somos capaces de vernos con esos ojos de sorpresa y con esos ojos de orgullo. Yo siempre digo, el chiste es, ahora a los niños, a los chavos de 13 años, 13, 14, los que sean, cuando llegan, que tú puedas disfrutar una sobremesa con tu familia, porque disfrutas las anécdotas del tío, los chistes de la tía. Claro. Eso es. Donde te guste comer la comida de la abuelita. Claro. De eso se trata ser mexicano. Y aquí hay mucho, muchísimo, de lo cual tenemos que disfrutar. ¿Cómo disfrutar? Estar en familia. Ese es el sentido. El sentido de la identidad te genera un sentido de pertenencia. Claro. Los chavos, mis sobrinos, cuando estamos platicando en sobremesa y que dejan el iPad por venir a oír Ay, o sí. venir a comer lo que la abuela acaba de Bendito preparar, sea, claro. no lo hacen por buena gente. Los chavitos de 13 años no hacen nada por buena gente, hoy por hoy. Lo hacen porque les parece interesante, Realmente. porque les emociona, porque prefieren no estar jugando a oír porque les parece divertido. Y sienten, al final, digo, no soy psicólogo, pero estoy seguro que eso psicológicamente les da una seguridad y una autoestima supuesto. y una sensación de pertenencia que es fundamental. Y lo diría uno, cualquiera que esté a gusto se queda en una mesa. No, señores, las sobremesas del mexicano son únicas. ¿Sí o no? Únicas, sin No, duda. únicas. Las familiares y las de los amigos y las todas son. La gente cuando de repente no es de aquí, dice, bueno, y que otras 2 horas más se van a echar aquí sentados. Sí, claro. Estamos bien a gusto. Claro, claro. Fíjate la que sigue y el postre y el otro. Te agradezco muchísimo, mi No, querido gracias, Carlitos. Clau. Hay mucho que hablar contigo y por supuesto te voy a volver a invitar. No, Y encantado. hagan sus comentarios a través de la página web www.claudiarellanob.com. Se los hago llegar también a él. A quienes están viendo también sus redes, las que tengas, repite alguna que tengas así viable. Carlos.enriquez.verdura en Facebook. Carlos.enriquez.verdura en Facebook. Y retroaliméntenos porque vale mucho la pena que sigamos hablando de cosas como esta. Sin duda nos hace Así falta. es. ¿Verdad? Claro, sin duda. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado en punto a las 5 de la tarde a través de esta gran familia Telefórmula. Un besito a nivel nacional, Estados Unidos y Canadá.